nuestras Biblias, abrámoslas juntos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. La lectura que hemos oído. Mantengámosla abierta. La Santa Cena marcó el final del antiguo pacto y dio inicio al nuevo pacto. Hoy quisiera mostrarles que la Santa Cena del Señor es más que un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, muriendo y derramando su sangre en la cruz. La Santa Cena del Señor es también un medio de gracia. Este sacramento u ordenanza tiene que ver con el pasado, con el futuro y con el presente. Quisiera poder explicar, especialmente a los más nuevos, el significado, a los jóvenes, de qué significa acercarnos a la mesa del Señor. Primeramente miremos el pasado. El verso 7 del capítulo 22 al 13 nos relata y dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y continúa relatando cómo los discípulos prepararon el lugar para celebrar juntos al Señor la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesach. Literalmente significa pasar por alto. La institución de la Pascua fue un acto que el Señor realizó para recordar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ustedes recordarán que en la última plaga que mandó el Señor a los egipcios, su ángel pasó por todo el país matando a todo primogénito. Y dice la palabra de Dios que dejó con vida a los hijos de los israelitas, porque por mandato de Dios, antes de que el ángel de la muerte pasara por la tierra de Egipto, los israelitas debían sacrificar un cordero y pintar con la sangre del animal los dinteles de las puertas. Y así, cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre, entonces pasaría de largo la Pascua. Pasa por alto. Después que los israelitas fueron liberados, después de 430 años de esclavitud, ellos debían celebrar esta ordenanza de la Pascua una vez al año, sin falta, recordando la misericordia que Dios había tenido con ellos, cómo los sacó del yugo de la esclavitud. Nosotros estamos recordando la Semana Santa. Y lo primero que tenemos que recordar es cómo la misericordia de Dios actuó sobre nuestras vidas y nos sacó del yugo de la esclavitud de Egipto. Bendito sea el Señor. Al mismo tiempo, la Pascua significa que Dios libera del juicio del pecado a través de un sustituto inocente, un cordero. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento simbolizaban esta realidad. Sin embargo, los sacrificios de animales no eran suficientes. Podían cubrir el pecado, pero no los podían borrar. La palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
A lo largo de los siglos el pueblo de Israel esperó que viniera el que iba a quitar realmente los pecados de una vez y para siempre. Ellos esperaban al Mesías. Y en el tiempo oportuno, dice las Escrituras, que el Señor cumplió esta promesa en Jesucristo de Nazaret. Él vino e instituyó aquella noche de esta cena el nuevo pacto. Con este recordatorio, Jesucristo cambió la Pascua por la Santa Cena. Esto nos lleva ahora a pensar la Santa Cena del Señor para el presente. He hablado de lo que significa en el pasado. El símbolo de la Pascua, el símbolo de los corderos, era lo que estaba presagiando, profetizando la venida del Mesías. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. El verso 19 y 20 nos dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aproximadamente 24 horas después de esta cena, el Señor Jesucristo entregaría su cuerpo y derramaría su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Gloria a Jesucristo. Estas palabras de Jesucristo marcaron el final del antiguo pacto, con sus leyes, ceremonias, etc., e instalaron el nuevo pacto en mi sangre. El pan representa el cuerpo de Cristo, roto por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El Señor, a través de las Escrituras, muestra que la paga del pecado es la muerte y la ira de Dios está sobre el pecador. Y el Señor permitió que un sustituto inocente como el Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, pagara el precio para satisfacer la justicia de Dios. El pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo que fue partido por nosotros. Por eso su muerte pudo ser aceptada por Dios, porque Él era el Cordero inocente. La palabra de Dios decía en el profeta Isaías: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue entregado en lugar de nosotros. En otras palabras, Jesucristo carga en la cruz con el pecado de su pueblo. Dios castigó, molió el cuerpo de su Hijo por amor a nosotros, para que su santa y justa ira no cayera sobre tu vida y mi vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para ser molido en la cruz del Calvario por nosotros. La copa del jugo de la vid representa la sangre de Cristo que fue derramada en ese mismo sacrificio, y con este derramamiento de sangre dio comienzo el nuevo pacto, un pacto perpetuo, un pacto que nadie puede borrar ni cambiar. Es el perdón de los pecados que Dios ha dado a su pueblo.
Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Por qué la Santa Cena es un medio de gracia? El Señor Jesucristo dijo: haced esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo, dijo. Pensemos en el cuerpo de Cristo. Los primeros discípulos vivían en la presencia corporal de Jesús y en la comunión con Él. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo se extiende hacia nosotros? El apóstol San Pablo dice que por el bautismo nos hemos convertido en miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el fundamento y la certeza de nuestra fe. El cuerpo de Cristo es el don único y perfecto por el que somos hechos partícipes de la salvación. Este es mi cuerpo. El cuerpo de Cristo es nuestra vida nueva. En el cuerpo de Jesucristo somos adoptados por Dios para la eternidad. El Hijo encarnado de Dios, venido en la carne humana, levantó su comunidad, su iglesia de seguidores. Y Él dijo: este es mi cuerpo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El Hijo encarnado de Dios era a la vez el mismo y la humanidad nueva. Lo que Jesucristo hizo, al mismo tiempo lo hizo por toda la humanidad que llevaba en su cuerpo. La Biblia dice que Jesucristo es el segundo Adán. Primera de Corintios 15, 45. Tratemos de entender esto. También en Adán se hallaban reunidos en un solo hombre el individuo y la humanidad entera. También Adán llevaba en sí a toda la humanidad. La Biblia dice que en él pecó la humanidad entera. Dice la Biblia que al pecar Adán cayó el hombre, la humanidad. Cristo es el segundo hombre. En él que fue creada la humanidad nueva, él es el hombre nuevo, Jesucristo. El cuerpo terrestre de Jesucristo fue crucificado, murió y fue sepultado, y al tercer día resucitó de los muertos. La pregunta es: ¿dónde está hoy Jesucristo? Porque Él dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Dónde está hoy Jesucristo? La Biblia dice que el cuerpo glorificado, el mismo cuerpo, porque la tumba estaba vacía, dice que ascendió y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero hay una contradicción, porque Él dijo: yo voy a estar con ustedes, yo vendré a ustedes, y yo estaré en ustedes y con ustedes. No los voy a dejar huérfanos. La pregunta es: ¿dónde está Jesucristo? Y esto quiero hablarlo para botar ciertas falsas doctrinas. Se dice: Dios está en todas partes. ¿Dónde está hoy Jesucristo? La Biblia dice que después de que Él ascendió al cielo, 10 días después, vino Jesucristo a través de su Espíritu. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, vino y le creó la iglesia. ¿Dónde está Jesucristo? En su cuerpo. Los primeros discípulos caminaron con el cuerpo de Jesucristo. Nosotros caminamos en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo.
¿Dónde está Cristo? En la iglesia. La falsa doctrina dice que Cristo está en todas partes. En Egipto, el ángel de la muerte estaba en todo Egipto. Pero ¿dónde estaba la salvación? ¿Dónde estaba la sangre? Dios está en todas partes, pero ¿dónde está la salvación? ¿Dónde está la sangre? ¿Y dónde está la sangre? En su cuerpo. ¿Dónde está la salvación? En su iglesia. En el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Por qué no nos podemos acercar a la mesa del Señor sin bautizarnos? Porque el apóstol dice que por el bautismo nosotros somos muertos y resucitamos en Cristo. El bautismo es el sacramento por el cual uno se hace parte del cuerpo de Cristo y se transforma en un miembro. Pero quiero que entienda algo, no se trata de un miembro de anotarlo. Usted ahora es un miembro, lo anotamos en un libro. No, no, no. Usted es un miembro de un ser vivo. La iglesia es un ser vivo. Un ser vivo del cual nosotros somos miembros de él. ¿Y cómo ingresamos a la iglesia? Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted me dirá, pero el ladrón en la cruz no fue bautizado. Claro que no fue bautizado, pero partió con el Señor. Pero si usted cree y no se bautiza y no integra el cuerpo de Cristo como un miembro, usted no va a ser salvo. Va a terminar perdiéndose. Porque Jesucristo no está en todo Egipto para bendecir. Está solamente donde está la sangre. Jesucristo bendice en su cuerpo. ¿Dónde está Jesucristo en la tierra? En la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bienvenido, hermano Rubén. Viene bajándose del avión. No es que él llegó atrasado, él acaba de aterrizar, se tiró en paracaídas sobre la catedral. Acaba de llegar del aeropuerto ya, y aquí está nuestro hermano Rubén, bienvenido. ¿Cómo conseguimos participar de forma viva en este cuerpo de Cristo que ha hecho todo esto por nosotros? Solo hay comunión con Jesús bajo la forma de comunión con su cuerpo. Usted no puede seguir a Jesucristo si usted no se integra al cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Si usted no es miembro del cuerpo de Cristo. Esta es una iglesia local, como en muchas partes del mundo. Usted tiene que ser miembro de una iglesia local, miembro del cuerpo. Cuando un miembro es extraído del cuerpo, no sirve para nada. ¿Se entiende? Si usted es un miembro y usted se aparta del cuerpo, ¿qué pasa con el miembro? Se descompone, no sirve para nada. Porque la vida, ¿de dónde viene? Del cuerpo. Si la cabeza, que es Cristo, le dice a esta mano, mano, muévete, y la mano no se mueve, ¿qué hace el cuerpo? Va al médico. ¿Sabe? Mi mano está enferma, no me obedece. Un miembro que no está bajo la autoridad espiritual está enfermo. No obedece a la cabeza. ¿Me entiende? Porque usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Bendecido sea el Señor. Nosotros, el Señor dio dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Por el bautismo nosotros pasamos a formar parte
del cuerpo y nos transformamos en miembros de ese cuerpo vivo. Y por la Santa Cena nosotros somos alimentados y fortalecidos. No basta con la palabra, se requiere el sacramento. Algunos dicen, basta con que yo escuche predicaciones por internet, ¿me entiende? Y basta con eso. No, usted tiene que acudir a la mesa del Señor en el cuerpo de Cristo y de ahí usted va a ser fortalecido y va a venir vida sobre usted. La Santa Cena es muy importante para permanecer en el cuerpo. Gloria al Señor. Dijo, el que no come de mi cuerpo no tiene vida eterna, y el que no bebe de mi sangre no tendrá vida eterna. Eran símbolos, está hablando de la comunión con el Señor. Pero recuerde que el Señor no está en todas partes, el Señor está en la iglesia. Ahí habita. Porque el Señor derramó su espíritu, vino Él. ¿Dónde está el Cristo resucitado? Su cuerpo glorioso está al lado del Padre. Y Él va a volver a la tierra. Pero hoy día está a través de su espíritu, el cual derramó sobre sus seguidores e instituyó la iglesia. Ahora el Señor derrama el Espíritu y nos hace parte del cuerpo de Cristo y somos miembros de Él. Y tenemos su Espíritu Santo en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. La Biblia habla del hombre nuevo. No habla de los hombres nuevos. El hombre nuevo es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la cual es edificada, dice, y totalmente coordinada hasta que llegue a ser un cuerpo, un templo, dice del Señor. ¿Y qué dice de nosotros? Ustedes son piedras vivas que están componiendo esta estructura que es el hombre nuevo. ¿Quién es el hombre nuevo? El cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Alabado sea Jesucristo. Usted no es un hombre nuevo si no está en el cuerpo de Cristo. Usted es miembro de este hombre nuevo, que es un nombre muy especial, la iglesia. La iglesia. La iglesia de Cristo, donde el Señor derrama su Espíritu Santo. La iglesia está a través de para terminar, la iglesia está a través de las Escrituras. Piense usted que el rey David en una oportunidad le dijo al Señor y mandó a buscar al profeta. Dijo, quiero levantarle un templo al Señor. Un templo. Y el Señor le mandó a decir, ¿tú me vas a levantar un templo a mí? Lo que le estaba diciendo, el templo de Dios solamente lo puede levantar Dios. Porque el templo es Jesucristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo. Entonces dice, un hijo tuyo que saldrá de ti me levantará el templo y tendrá un reino perpetuo que no acabará. Y vino Salomón y se le atribuyó a él parte de la profecía, porque fue su hijo y levantó el templo de Salomón. Pero el templo de Salomón fue destruido. Y después lo reconstruyen y fue destruido nuevamente. Y ahora está totalmente destruido. Pero el Señor le dijo, el reino tuyo no va a ser destruido. Por lo tanto, la profecía no estaba cumplida. La profecía se cumple en Jesucristo. Él dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levanto. Y dice la palabra de Dios, hablaba de su cuerpo. Su cuerpo. ¿Y qué dice el apóstol de la iglesia? Que somos el cuerpo de Cristo. Somos ese templo que Él prometió. Un hijo que va a salir de ti me va a levantar un templo. ¿Qué me va a levantar? Mi iglesia.
el cuerpo del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. La profecía se cumple en el Señor Jesucristo y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y por último, la Santa Cena tiene que ver con el futuro. En Lucas 22, 14, el 18 dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y al final del verso 18 dice: no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Cuando Jesucristo dijo que no bebería más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, se refería a las bodas del Cordero. Esto está en Apocalipsis, capítulo 19, y dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, la cual se ha preparado, y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. El Señor dijo: voy a volver a tomar del jugo de la vid con mi iglesia. ¿Cuándo? Cuando venga el reino en su plenitud. Cuando Jesucristo regrese, nos vamos a acercar a la mesa con Él. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Para concluir, ¿quién puede verdaderamente participar de la cena del Señor y quiénes no? Veamos los que pueden y deben hacerlo. Primera de Corintios, la carta del apóstol 11:28, da una advertencia a los creyentes. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El apóstol no está diciendo que no participes del sacramento. Lo que dice es que uno debe autoexaminarse y entonces participar. Si uno ve el contexto de este versículo, entonces nos está hablando que si tenemos problemas con algún hermano, uno debe autoexaminarse, debe hacer las paces y luego participar de la cena del Señor. Los únicos creyentes bautizados que no pueden participar de la Santa Cena son los que se encuentran en proceso de disciplina. Pero todo el resto tienen la obligación de participar, porque no basta con la palabra, necesitamos ser alimentados, fortalecidos con el sacramento de la mesa del Señor. Usted debe acercarse. ¿Quiénes no deben participar de la cena del Señor? Dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esta es una seria advertencia. Los que todavía no son verdaderamente cristianos, nacidos de nuevo y bautizados, miembros del cuerpo de Cristo, no deben participar de la Santa Cena. Si usted no es un miembro en pleno pacto de esta comunidad, usted no debe participar de la Santa Cena. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios dice que va a ser culpado de matar al Señor. Podría usted incluso enfermar y hasta morir. Eso dice la Escritura. Cuando dice que muchos duermen, muchos han muerto por esto, por participar en forma indigna de la cena del Señor. Cuando participamos de Cristo en la cena, nos nutrimos espiritualmente y crecemos en gracia. Además, se fortalece nuestra unión con Él. Es una ocasión en que testificamos y renovamos nuestra gratitud y compromiso con Dios. En la cena del Señor se nos recuerda que estamos en pacto con Él. La Santa Cena es un medio de gracia que alimenta nuestras almas. Esta es la sangre del nuevo pacto. La Santa Cena nos recuerda que nosotros estamos en ese nuevo pacto con Él. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso que Cristo está acá, su Espíritu. Por eso que el Señor envía su bendición cuando estamos juntos. Por eso que son falsas doctrinas decir que tú puedes seguir a Cristo solo en cualquier parte o andar de iglesia en iglesia. Esas son falsas doctrinas. Eso no es bíblico. Por eso que también usted debe entender que usted debe creer y bautizarse y será salvo. O sea, hacerse miembro del cuerpo de Cristo, y ahí usted va a ser protegido del ángel de la muerte que pasa por Egipto y destruye. Alabado sea Dios. Le invito a ponernos en pie.